Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Daniel 6:10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta tarde. Gloria sea el nombre de Dios. Hay una, hermanos, área vital en nuestra vida que el enemigo está interesado en atacar, y es la oración. Una de las áreas principales de nuestra vida espiritual es la oración, si no es que la más principal. Dios demanda de nosotros como sus hijos y pueblo que vivamos una vida en santidad, una vida en temor a Él. Pero también Dios quiere una vida de oración, una vida de relación con Él, la cual solamente podemos adquirir a través de la oración. Y Satanás está interesado, hermanos, aleluya, en atacar directamente, principalmente, la vida de oración nuestra. Satanás sabe, hermanos, que atacando nuestra vida de oración, habrá tocado una área muy importante para nosotros. El domingo pasado entendíamos que la oración es es un canal, ¿verdad?, de liberación para nosotros. Decíamos que la oración, hermanos amados, es hablar con Dios. Que la oración, hermanos, es poderosa para no caer en la tentación del diablo. Entonces Satanás sabe, que el Señor reprenda a Satanás en esta noche, hermanos. Satanás sabe muy bien que si ataca nuestra vida de oración, hermanos amados, estaremos disponibles, hermanos, para ser devorados y destruidos por él. Por eso es muy importante cuidar nuestra vida de oración, sabiendo que aquel hombre y aquella mujer que son hombres y mujeres de oración serán hombres y mujeres que el diablo no podrá vencer fácilmente. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres de Dios que llevaron una vida de oración, las cuales, hermanos, les llevaron a poder vencer al enemigo, a poder vencer las tentaciones, a poder vencer las dificultades de la vida, porque ciertamente, aunque fueron hombres y mujeres usados de gran manera por Dios, también fueron hombres y mujeres que atravesaron muchas tribulaciones, muchas pruebas y muchos ataques de Satanás. Pero si vamos a la Biblia y vemos la razón por la cual estos hombres y mujeres permanecieron firmes ante los ataques del diablo, nos daremos cuenta que fue la vida de oración que ellos llevaban con el Padre Celestial. Gloria sea el nombre de Dios. El hombre y la mujer que es un hombre y mujer de oración será un hombre y mujer fuerte en la presencia de Dios. Y una de esas personas que fue fuerte en la oración, que fue un hombre de oración, fue Daniel. Daniel, hermanos amados, fue uno de los jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la Biblia relata en el versículo 1 del capítulo 6, yo quiero que usted abra su Biblia, si la cerró, ábrala nuevamente. Vamos a estar tocando y vamos a estar viendo algunos versículos de ese mismo capítulo para que usted y yo podamos conocer la vida de oración de Daniel, amados hermanos, y podamos entender también el tema de este mensaje. Ya que, hermanos, siendo que una de las áreas vitales de nuestra vida es la oración, he puesto como tema a este mensaje: cuando la oración está bajo ataque.
cuando la oración está bajo ataque. En el versículo 1, hermanos, encontramos que pareció bien a Darío, el rey, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero en el versículo 2 dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces nos detenemos ahí. Oiga, pareció bien al rey, dice la Biblia, establecer y construir sátrapas, 120 hermanos sátrapas sobre el reino que gobernasen. Pero sobre estos sátrapas estableció 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas rindiesen cuenta. Entre estos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, dice la palabra de Dios. Pero en el capítulo, hermanos, en el versículo 3, mire lo que dice: pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo, hermanos amados, lo que el rey había llegado a pensar! El rey mismo puso 120 sátrapas y sobre estos puso 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Y todavía Daniel, dice la Biblia, era superior a todos ellos. ¿Por qué razón? Porque había en Daniel, dice la Biblia, un espíritu superior al de todos los que estaban en ese lugar. ¡Claro! Es que los hombres de oración, las mujeres de oración siempre tendrán un espíritu superior a cualquier espíritu del infierno, a cualquier espíritu del diablo, a cualquier espíritu demonio de Satanás. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Oiga, el rey sabía que en Daniel había un espíritu superior. Y el rey sabía que Daniel mismo, hermanos, tenía la sabiduría y tenía la madurez, tenía, hermanos, todo para poder gobernar sobre todo el reino. O sea, que llegó el rey a llegar a pensar: no, hombre, mejor dejo a Daniel que gobierne sobre todo el reino. Porque Daniel, hermanos, estaba en él un espíritu superior. Pero ¿cómo es que Daniel había adquirido todo esto? ¿Cómo es que Daniel había llegado a adquirir, hermanos, tanta sabiduría? ¿Cómo es que Daniel había llegado a estar o llegar a quedar en un puesto, hermanos, aleluya, sobre todos los gobernadores de Babilonia? ¿Cómo es que Daniel había llegado a ser colocado en un nivel más superior a todos los que estaban en aquel lugar? ¿Cómo? Es que Daniel era un hombre de oración. Oiga, pero no solamente Daniel era un hombre de oración, sino que Daniel era un hombre que era fiel a Dios. Y cuando usted y yo somos fieles a Dios y amamos a Dios, Él nos pondrá en lugares superiores a cualquiera, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, un hombre de oración, un hombre y una mujer de Dios, aleluya, es más poderoso que cualquier rey de la tierra. Oiga esto, un hombre y una mujer de oración que aman y son fieles a Dios es más poderoso que cualquier médico terrenal. En su vida hay poder, hay autoridad para orar por los enfermos y los enfermos sanarán. En su vida hay poder y autoridad para orar por los endemoniados y los endemoniados pueden ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces Daniel era un hombre de oración. Pero un hombre que amaba a Dios y era un hombre, hermanos, que era fiel a Dios. A tal punto que el rey mismo había entendido y conocido que Daniel era superior a todos los que estaban en aquel lugar. Ahora, la palabra de Dios dice en el versículo 4 que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna. Cuando usted y yo somos colocados en una posición superior, vamos a hablar espiritualmente. Cuando usted y yo somos colocados, aleluya, y hemos sido ascendidos a un nivel superior, tenga en cuenta que Satanás no se va a quedar tranquilo.
Tenga en cuenta que Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Cuando Dios te coloque para ser de bendición a un pueblo, a una familia, a una nación, el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Usted y yo debemos de entender eso. Pero aunque no se quede de brazos cruzados, debemos de estar confiados que el Dios nuestro, al Dios al cual usted y yo servimos, es poderoso para ayudarnos y librarnos de cualquier trampa de Satanás. Oiga, aquellos sátrapas y los gobernadores de aquel pueblo, dice la Biblia que comenzaron, hermanos, a ver la forma de hacer, hermanos, aleluya, quedar mal a Daniel ante el rey de Babilonia. Comenzaron a buscar, hermanos amados, alguna causa, algún motivo para acusarle. Comenzaron a buscar si era infiel al rey, si era infiel a su poder, al reino. Comenzaron a ver la manera de en qué Daniel, hermanos, fallaba delante del rey. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no encontraron en Daniel falta alguna o falla alguna. Porque Daniel, si bien viene a ser cierto que era fiel a Dios, Daniel también prestaba lealtad y fidelidad al rey Darío y a su reino también. Hermanos, estos sátrapas y gobernantes, oiga, entraron en egoísmo, entraron en envidia, porque no podían, hermanos, entender, no podían aceptar, oiga, que un cautivo, es decir, que un esclavo que no fuese de su nación, tuviese tanta sabiduría, tuviese tanta autoridad y estuviese aún sobre todos ellos, aleluya, que ellos no podían hacer nada. A ellos no les parecía que un esclavo estuviese por encima de ellos. Por esta razón comenzaron a sentir envidia y rencor en contra de Daniel. Comenzaron, hermanos, a buscar una forma de acusarle ante el rey, pero no encontraron falta alguna. Entonces en el versículo 5 dice la palabra de Dios: dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga, aquellos hombres, como no habían podido hallar alguna falta en la vida de Daniel en contra de su rey y en contra de su reino, entonces combinaron a decir, vamos entonces a buscar alguna forma de encontrar alguna falta o algún motivo para acusarle en relación a su Dios. Y es ahí, hermanos amados, donde en el versículo 6 dice que entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Oiga, el foso de los leones eran común en aquel tiempo. El foso de los leones era un abismo donde habían leones, hermanos amados, aprisionados, donde habían leones hambrientos, y el propósito era echar a los prisioneros, aquellos que no merecían la vida, sino que merecían la muerte. Los tiraban en aquel lugar y eran devorados por aquellos leones. Era normal en aquel tiempo, y había uno en Babilonia. Entonces, hermanos amados, los sátrapas y los gobernadores comenzaron a forjar una trampa. Comenzaron a forjar un ataque en contra de Daniel. Pero oiga bien esto, hermano. De por sí, el plan de aquellos hombres no era únicamente encontrar una falta en Daniel. El plan de aquellos hombres era que Daniel fuese muerto. Oiga esto, el plan de Satanás para nuestra vida no es solamente atacarnos, es que usted y yo muramos. Satanás, dice la Biblia, que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. El propósito de Satanás cuando ataca no es jugar con nosotros, no es pasar el tiempo con nosotros, no es coquetear con nosotros, no. El plan de Satanás al atacar nuestra vida es matarnos.
Que el Señor lo reprenda en esta tarde, hermano. Gloria a Dios, porque tenemos a Cristo y Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Entonces lo que planearon estas personas fue atacar el punto vital, atacar el área vital de Daniel. Oiga, ellos sabían que donde Daniel, la fuente de donde Daniel adquiría tanta sabiduría, la fuente de donde Daniel adquiría tanta autoridad, la fuente de donde Daniel adquiría tanta autoridad y poder, era la oración a su Dios. Ellos sabían que si tocaban y atacaban esa área vital de Daniel, entonces Daniel caería en sus manos. Lo que no sabían estos hombres es que se iban a meter a un campo donde la victoria está segura para los hijos de Dios, donde la victoria está garantizada para el pueblo de Dios. Entonces lo que planearon fue que en el cabo de 30 días nadie en aquel reino pudiese orar o poner peticiones delante de ningún Dios, sino al rey Darío. ¿Cuál era la intención de esto? Aquellos hombres sabían que Daniel era un hombre de oración y que oraba constantemente todos los días a su Dios. Y ellos dijeron de esta manera: Daniel no va a orar a su Dios, va a tener que orar al rey Darío. De esta manera va a desobedecer a su Dios y Dios lo va a castigar y lo va a apartar del lugar donde lo tiene. Oiga, el diablo conoce, el diablo sabe que quien te ha colocado donde tú estás en esta hora es Dios. Y el diablo va a hacer todo lo posible para quitarte del lugar donde Dios te tiene. Seas músico, seas cantante, seas predicador, seas evangelista, seas pastor, sea lo que sea, el diablo se va a levantar. Pero que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda a Satanás en esta tarde. Digo a cada rato eso porque no me gusta Satanás, hermano. Creo yo en un Dios que es más poderoso. Y creo yo en Dios que Satanás está vencido. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Daniel supo esto, dice la Biblia, en aquella hora aquellos hombres llevaron este edicto delante del rey. Y dice la palabra del Señor que el rey, hermanos, firmó el edicto. En el momento que el rey firmó el edicto, fue el momento donde se había firmado prácticamente la muerte de Daniel. Con el sello, con la firma del edicto, se había levantado el mayor ataque a la vida espiritual de Daniel. Imagínese usted, hermanos, que el gobernador o el presidente de este país promulgara que ningún cristiano ore más a Dios, que ningún creyente ore en el nombre de Jesús, sino que toda oración sea en nombre de Él, como lo que hará el anticristo cuando venga a esta tierra. Y el que ore a Dios, el que ore a alguien más fuera de Él, sea muerto a fila de espada. Hermanos, ¿qué haríamos usted y yo? Si somos hombres y mujeres de oración, vamos a estar firmes. Se lo digo, porque veo el ejemplo en la vida de Daniel. Daniel no era un hombre que oraba solamente en las aflicciones. Daniel era un hombre que oraba permanente, continuamente a su Dios. Cuando Daniel supo, hermanos, que el edicto había firmado, oiga lo que dice la palabra del Señor. En el versículo, amados hermanos, en el versículo 10 que hemos leído, dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, ¿qué hizo Daniel, hermanos? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba las gracias delante de su Dios como lo solía. Gloria sea el nombre de Dios. Ese es un hombre de oración. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
Cuando Daniel supo que su sentencia de muerte había sido firmada. Oiga, Daniel no se puso a quejarse delante de Dios. Número uno. Daniel no fue donde el rey y le dijo: rey, pero ¿por qué has hecho esto? Soy tu amigo, soy el mejor de este lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer caso a esta gente? Daniel no fue, hermanos amados, delante del rey a pelear con él. Oiga, es más, Daniel no fue a defender su causa. Daniel no dijo: mi rey, yo no he hecho nada malo. Mi rey, ten misericordia de mí, por favor, no me mates. Daniel no hizo nada de eso. La Biblia dice que cuando Daniel se dio cuenta que el edicto había sido firmado, Daniel entró a su casa, abrió las ventanas de su cuarto, entró a su aposento y comenzó a clamar a Dios como lo solía hacer, dice la palabra de Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa cuando el diablo lanza una amenaza a tu vida? ¿Qué pasa cuando el diablo lanza una amenaza a tu familia? ¿Qué pasa cuando el diablo lanza una amenaza a tu matrimonio? ¿Qué es lo que hace? Es tiempo de clamar a Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de elevar oración al Dios de los cielos. Ese es el campo de batalla del cristiano, iglesia. El campo de batalla espiritual es la oración. Aleluya. Oiga, la vida de oración de Daniel estaba bajo ataque en ese momento. Y la Biblia dice que lejos de Daniel rendirse y tener temor y tener miedo, la palabra de Dios dice, hermanos amados, que Daniel entró a su aposento. Entró a su casa y comenzó a clamar al Dios de los cielos. Daniel sabía cómo pelear las batallas. Oiga, hermanos amados, cuando nosotros vemos la vida de Daniel y vemos cómo este hombre reaccionó ante el edicto del rey, nos damos cuenta que este hombre era un hombre que no reaccionaba conforme, hermanos, a las emociones. Daniel era un hombre que reaccionaba conforme a la revelación de Dios. Daniel había conocido a Dios. Y cuando usted y yo hemos conocido a Dios, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Claro que emocionalmente sentiríamos miedo, sentiríamos temor, sentiríamos tantas cosas, sentiríamos ganas de correr, de huir, como lo hizo Elías. ¿Se recuerda usted a Elías? La Biblia dice que Elías, hermanos, cuando luego vino del monte Carmelo, oiga, Elías había clamado a Dios para que descendiese fuego del cielo, y Dios lo había hecho. Elías había degollado a todos los profetas de Baal. Él les había quitado la cabeza enfrente del río. Y cuando ocurrió eso, regresó, hermanos amados, a su aposento. Y luego Jezabel envía un mensajero a Elías y le dice: Elías, así dice Jezabel, el día de mañana a estas horas tú serás muerto como uno de sus profetas. Cuando Elías oyó esta noticia, hermanos amados, lejos, oigan, lejos de Elías postrarse en tierra y orar a Dios como lo hizo Daniel, la Biblia dice que Elías huyó al desierto. Elías huyó al desierto, huyendo por su vida. Y dice la Biblia que estando en el desierto oraba a Dios y le decía: Padre mío, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida, ya no quiero seguir hacia adelante. Oiga, el corazón de Elías estaba lleno de temor, estaba lleno de miedo por lo que el diablo le había llegado a decir. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Daniel no sentía miedo, Daniel no sentía temor. Él dijo: yo voy a orar. El diablo quiere que yo me detenga de orar a Dios, pero no me voy a detener. Voy a clamar, voy a orar al Dios de los cielos. Oiga esto, cuando la oración está bajo ataque, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Cuando tú sientes, aleluya, que no tienes ganas de orar, que no tienes deseo de orar más, que no tienes deseo de hablar con Dios, es cuando más tienes que orar y clamar al Dios de los cielos, porque tu oración está bajo ataque. Y si tu oración está bajo ataque, tu vida espiritual está bajo ataque, tu familia está bajo ataque, y no puedes quedarte de brazos cruzados, no puedes rendirte ante el ataque de Satanás. Tienes que clamar al Dios de los cielos. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta noche.
Cuando la oración está bajo ataque, debemos de orar. Y Daniel, hermanos, cuando supo esta noticia, dice la Biblia que él fue directamente a su cámara, a su cuarto, y comenzó a orar a Dios. Si yo, hermanos amados, me pongo a pensar en esta tarde, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo en los momentos de prueba? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo en los momentos de aflicción? En los momentos de dificultad. ¿Cuántos de nosotros, mire hermano, yo realmente lo hago porque no tengo a dónde ir? Yo lo hago porque no tengo a quién acudir. Y he entendido que la oración es el grito de auxilio del alma al Dios de los cielos. Oh, gloria sea el nombre de Dios. A través de la oración yo le digo a Dios: Señor, auxilio, ayúdame, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi alma, ten misericordia de mi familia. Ayúdame, hermanos. ¿Qué haríamos usted y yo sin la oración? ¿A dónde acudiríamos? ¿A quién iríamos? Solamente podemos decir que podemos acudir a Dios a través de la oración. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Oiga, Daniel, hermano, se puso a orar. Y dice la Biblia que abrió las ventanas. En esta intención no la abrió con tal de verse más que los demás. No. Lo hizo de forma pública. Intencionalmente, para que los enemigos viesen que su oración no sería para nadie más que el Dios de los cielos. Nuestra oración, hermanos, debe de ser dirigida a Dios en todo tiempo. Hay algo que me impacta de Daniel, y es que dice la palabra de Dios en el versículo 10, que Daniel entró a orar y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo. ¿Cuál fue y cuál era la oración de Daniel? ¿Cuál era la oración de Daniel en lo secreto? ¿Era acaso: Señor, líbrame de mis enemigos? ¿Era acaso: Señor, líbrame del rey? ¿Era acaso: Señor, no permitas que muera? Yo haría eso, hermano, sinceramente. Porque uno, al verse cerca de la muerte, lo primero que dice es: Diosito, ayúdame, Padre. Cuando ya siente que la muerte se lo está llevando, hermanos amados, uno dice: Señor, ayúdame, yo no me quiero morir todavía. Pero si preguntamos cuántos quieren estar con Dios ya, todos levantamos la mano. El problema es estar en la situación, hermano. Como dice el dicho, no es lo mismo llamarla que verla venir. Ahí le aseguro que todos tiemblan, hermanos. Oiga esto, hermanos amados. La oración en lo secreto de Daniel era agradecimiento puro al Dios de los cielos. Dice la Biblia que él entraba y oraba 3 veces y daba gracias a Dios. Por eso es que el apóstol dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso es que la Biblia nos manda a dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué Daniel daba gracias a Dios? Porque el momento de Daniel de demostrar cuánto amaba y cuánto fiel era para Dios se había llegado. Daniel no lo veía como que era muerte. Daniel no lo veía nada más como el momento perfecto para hacerle ver a Dios que él lo amaba, que él le sería fiel y que estaba dispuesto a ir hasta la muerte por amor a Dios. La oración de Daniel era de gratitud. Era de decir: gracias a Dios, gracias Señor, como lo solía hacer, dice la palabra de Dios. O sea que Daniel, hermanos amados, no fue en el momento que corrió a orar a Dios. Daniel ya tenía una vida de oración antes de eso. Esa es la vida de oración que usted y yo debemos de tener. Esa es la vida de oración que la iglesia debe de tener. Y se conoce, hermano. Se conoce quién tiene una vida de oración y quién no.
Se nota. Se conoce quién hace la oración del resorte. Una rodilla tocaba en el suelo y pium para arriba de nuevo. Se conoce quién vive en la oración. Quien vive en la oración no los mueven las emociones, no los mueven los sentimientos, no los mueve ninguna amenaza del diablo. Quien vive de oración permanece firme, firme, firme en el Señor. Así venga lo que venga, permanece firme en Dios. Usted y yo queremos estar firmes, queremos que la iglesia esté firme, debemos de orar a Dios. Oiga, este mes es declarado por los brujos, por los satanistas, por los santeros, como el mes de ayuno y de oración de ellos, no a Dios sino a Satanás. Este mes ellos sacrifican cuanta cosa, hermanos amados, allá en la montaña, allá en Venezuela, se me ha olvidado el nombre. Pero hay tantas cosas que se mueven que usted y yo desconocemos, que usted y yo no vemos, aleluya. Pero que ahora usted y yo sabemos que debemos de estar en oración, clamando a Dios para reprender todo ataque del diablo, todo ataque del enemigo, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Daniel, dice la Biblia, hermanos, que fue encontrado orando a su Dios por los sátrapas y por los gobernadores. Cuando Daniel fue encontrado, la Biblia dice que los sátrapas y los gobernadores fueron delante del rey. Le dijeron: vive, oh rey, para siempre. Que no mandaste tú, le dijo, a que por el periodo de 30 días nadie pidiese, orase a ningún Dios fuera de ti. El rey respondió y dijo: ciertamente, como el edicto de Media y de Persia no puede ser abrogado, así es, le dijo el rey. Dijeron aquellos hombres: pues hemos encontrado a Daniel orando a su Dios. La palabra de Dios dice que el rey Darío, hermanos, el rey Darío amaba a Daniel. Para el rey Darío, Daniel era su mano derecha. Y cuando el rey Darío supo esta noticia, el rey Darío comenzó a ver la forma de librar a Daniel del castigo. La Biblia dice que Darío, hermanos, se expandió todo el día, toda la tarde, tratando la manera de librar a Daniel del castigo que les tocaba. Aquellos sátrapas y gobernadores vinieron nuevamente donde él y le recordaron y le dijeron: rey, solamente queremos recordarte que el edicto firmado no puede ser abrogado y debe de cumplirse. El rey entonces dijo: está bien, manden a traer a Daniel y échenlo al foso de los leones. Dice la Biblia que llevaron a Daniel, y en ningún momento en la Biblia dice que Daniel lloraba y suplicaba por su vida. No, hermano. Me imagino a Daniel ser sacado de su casa y ser llevado para ser muerto en el foso de los leones. Dice la palabra de Dios, hermanos, que allá llegaron todos ellos y llegó el rey Darío a ver el momento en el cual iban a echar a Daniel en aquel foso de los leones. Oiga, el único delito de aquel hombre había sido clamar a su Dios. ¿Se da cuenta usted, hermanos, que a veces una oración la vemos insignificante, pero Satanás le tiene miedo a esa oración? Satanás le tiene miedo a ese clamor que usted eleva cuando usted se postra delante de Dios. Por muy sencilla y pequeña que sea la oración, es que no se trata, hermanos, aleluya, de lo que usted hable. No se trata de cuán elocuente usted sea para orar. Se trata del Dios que recibe esa oración. Se trata del Dios que responde esa oración que usted eleva a su Dios.
Oiga, yo he conocido gente que han tenido tumores cancerosos en la cabeza. He conocido gente que han tenido cáncer. He conocido gente que ha tenido SIDA y que Dios los ha sanado. Dios los ha libertado. A través de una oración Dios ha obrado el milagro. Es que la oración es poderosa. El único delito de Daniel había sido clamar a Dios. Y estaban todos ahí, llegaron al foso, hermanos amados, de los leones. El rey Darío se acercó a Daniel, muy triste, posiblemente llorando. Y miró cuando Daniel, hermanos, fue arrojado al foso de los leones. Cayendo en aquel lugar, el rey gritó a Daniel y le dijo: oh Daniel, que el Dios al que tú continuamente sirves te libre de los leones. Oiga, el rey sabía que Daniel servía no por etapas, no por momentos, no por temporadas como Netflix. Daniel servía a Dios continuamente. ¿Sabe? Dios nos conoce a nosotros. Satanás nos conoce también. El rey Darío le dijo: Daniel, al Dios al cual tú continuamente sirves, te salve, te libre de los leones. No se oyó respuesta de Daniel. Entonces vinieron y cerraron el foso, hermanos amados, con una piedra, a la cual aquellos gobernantes sellaron con su anillo, para que nadie pudiese remover la piedra de aquel lugar. Dice la Biblia que todos se fueron. El pueblo seguramente estaba conmocionado al saber la noticia que Daniel había sido echado al foso de los leones. Posiblemente mucha gente en el pueblo hablaba y decía: wow, qué triste. El mejor amigo del rey, el mejor hombre del rey, tuvo que echarlo al foso de los leones, tuvo que matarlo solamente por orar a su Dios. Posiblemente había muchas cosas que se hablaban en el pueblo. Y el rey también, dice la Biblia, que no podía, hermanos, dormir pensando en Daniel. Dice la Biblia que cayó un insomnio sobre él y pensaba en Daniel y vivió toda la noche pensando en Daniel. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando el rey vio que era de madrugada, se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Cuando llegó al foso, exigió que los guardas quitasen la piedra de aquel lugar. Cuando aquellos guardias quitaron la piedra, el rey exclamó, oiga, gritó a Daniel. Mire, hermanos, la fe del rey Darío también. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Es que el rey Darío, aunque no oraba a Dios, él sabía que el Dios de Daniel era verdadero. Él sabía que el Dios de Daniel era poderoso. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Quiero contarles algo. Mi esposa, en el trabajo que tenía, conoció a dos personas de una religión muy conocida, vamos a decirlo católico. Conoció a dos jóvenes. Una de ellas le dijo: Normita, yo la veo a usted muy entregada a Dios. Le dijo: por favor, ore por mí. He pedido a Dios que yo pueda tener hijos, pero han pasado tantos años y no le he podido dar hijo a mi esposo. Le dijo: he ido a orar a la católica, he ido a hacer tantas cosas, hasta había ido con los brujos a hacerse una limpia, a hacer tanta cosa, hermanos amados. Y mi esposa, ¿verdad? No me dijo nada. Mi esposa, yo la veía orando en el cuarto y le decía: Señor, por favor, dale un hijo, haz que ella quede encinta, Señor. Y no sabía de quién ella estaba hablando. Yo pensé que era de alguna hermana de acá, pero ella estaba clamando a Dios. Un día llegó mi esposa llorando a la casa y me dijo: Samuel, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Le digo yo, porque hoy, me dijo, hoy mi amiga llegó al trabajo llorando y me dijo: Normita, estoy embarazada. Oh, gloria sea el nombre de Dios. La oración es poderosa y Dios respalda la oración de sus siervos y siervas. Dios no deja avergonzados a sus hijos. Eso es lo que lo tenga muy en cuenta el diablo en esta tarde. Tenemos a un Dios que es fiel para con los suyos. Tenemos a un Dios que es verdadero para con los suyos.
Mi esposa lloraba y yo le decía, ¿qué? Y no me había dicho nada. No, me dice, es que hasta yo pensaba, ¿quién soy yo para orar a Dios? ¿Quién soy yo para que Dios me responda? Pero me dice, gloria a Dios, porque Dios no me dejó avergonzada. Ella está embarazada, alabado sea el nombre de Dios. Mucha gente que sabe que tú sirves a Dios, que tú clamas a Dios y Dios te responde, va a tener que acudir a tu vida y te dirá, por favor ore por mí, por favor clame por mí, porque creo que Dios como que le responde a usted. No es que crea, es que la verdad, Dios responde a sus siervos y a sus siervas. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Oiga esto, hermanos, cuando se incendió el apartamento que nosotros teníamos, yo estaba sin trabajo. Estaba operado de mi columna. Solo mi esposa trabajaba. Y no teníamos para dónde irnos. Y mi esposa me dijo, Samuel, voy a ir a aplicar por otro apartamento. Y le dije, ¿yo crees que te lo van a aprobar con tu crédito? Con lo que ganas. Me dijo, no sé. Y fue donde una señora, hermano. Y la señora le dijo, Norma, ¿y por qué mejor no aplica para una casa usted? Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esa señora lo que te quiere es enganchar, vos, le dije. Aplique para una casa. Le digo, ¿cómo vas a aplicar vos sola? Mire, va, qué incrédulo yo, ¿verdad, hermano? Pero hermanos, yo orando a Dios, Dios me muestra en el sueño que estoy en una casa y vive Dios en cuya presencia estoy, que es la casa que tenemos. Oré a Dios, oiga hermano, me mostró en el sueño el momento en el cual las personas que vivían en esa casa me entregaban las llaves con una tierra. Y me decía la señora, muchas felicidades, esta es su casa. Se lo conté a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y cuando lo hicimos, hermanos, ¡pum! Sale aprobada mi esposa para una casa. Fuimos a ver la casa y era la casa que había visto yo en el sueño. Le digo yo, esta es la casa. Pero me dijo, pero hay tantas aplicaciones a esa casa y muchos están ofreciendo mucho más. Le dije yo, pero esta es la que Dios me mostró. Esta es la que Dios me ha mostrado y yo sé que esta es la que Dios me va a dar. Me dice, pero estamos lejos, no importa, si es de Dios nos la van a dar. De repente me llaman y me dicen, venga Samuel, venga con su esposa. La casa es suya, ahora es suya. Pronto se pueden mover ya. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Ese es el Dios al cual usted y yo clamamos. Yo sé que aquí hay familias que están orando a Dios desde mucho tiempo por una casa, están orando a Dios por un carro, están orando a Dios por un trabajo. No sé por lo que estén orando, pero ciertamente Dios responderá. Dios es fiel, Dios es verdadero. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Oiga, hermanos, cuando el rey llegó a la fosa, abrieron el foso de los leones y el rey gritó a Daniel y le dijo, Daniel, ¿acaso, le dijo, el Dios al cual tú continuamente sirves ha podido librarte de los leones? Se quedó el rey con las lágrimas posiblemente cayendo en el foso, cuando de repente se oye un grito desde el fondo que dice, vive para siempre, oh rey. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Daniel dijo, vive para siempre, oh rey, que mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Aquí estoy vivito todavía, oh rey. Ese es mi Dios al cual yo continuamente sirvo. Alabado sea el nombre de Dios. Al Dios al cual tú continuamente sirves y clamas, ese Dios te va a librar, ese Dios te va a ayudar, ese Dios no te va a avergonzar. Alabado sea el nombre de Dios. David dice que los que miraron a Jehová fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dijo David, clamó a Dios y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Hermanos amados, Daniel dijo, Señor, el rey, al rey, oh Señor, le dice, Dios ha enviado a su ángel cerrar la boca a los leones. Dice la palabra de Dios que el rey, hermanos, se regocijó y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Lo sacaron y envió a llamar a los sátrapas, a los gobernadores,
no solamente a ellos, sino también a sus esposas, a sus hijos, a sus familias. Y dijo el rey: láncenlos al foso de los leones. La Biblia dice, hermanos, que ni habían caído los cuerpos de aquellas personas cuando los leones saltaron y destrozaban sus huesos y se los comían. Los mataron a todos ellos. Hermanos, la vida de oración es una vida poderosa en Dios. Créame que no importa que muchas veces el diablo nos diga que Dios no es real, que Dios no nos oye. Constantemente usted y yo debemos de clamar a Dios cuando no sepamos qué hacer. Hay cosas que no están en nuestras manos poderlas solucionar. Hay cosas que no están en nuestras manos poderlas resolver. Oiga, yo quisiera resolver muchas cosas. Yo quisiera arreglar muchas cosas, pero Dios me ha dicho: tú no puedes meterte en esto, tengo que hacerlo yo. Déjame a mí obrar en esta situación. Muchas veces quisiéramos hacer las cosas, pero no podemos, porque a quien les corresponde hacer muchas cosas es a nuestro Dios. Daniel no podía librarse él mismo de los leones, pero tenía un Dios poderoso para librarlo de ese lugar. Posiblemente tú no veas la forma, tal vez estás en una situación difícil, dura, algún problema, alguna circunstancia dura y crees que no puedes salir de ese lugar. Quiero decirte que el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro y Él está dispuesto a ayudarnos, a librarnos de cualquier situación, aleluya, en la cual usted y yo nos encontremos. Mire lo que dice finalmente. En el versículo 18. Lo tenemos. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fue traída a él. Perdón, hermano, no, es más adelante. El versículo 25. Vamos a ir terminando ya con estos versículos. Es el final de la historia. ¿Lo tenemos? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada, y de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, dice la Biblia, y durante el reinado también de Ciro, el de Persa. El rey mismo reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Envió el edicto de que ya no orasen a él. Qué grande Dios, ¿verdad? Mira, hermano, a través de esto Daniel se ganó al rey para Dios. Mandó como edicto que ya no oraran a él, sino que dijo que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Nuestro Dios es poderoso. Y en muchas ocasiones mi oración se ha visto atacada, mi vida de oración. Posiblemente su vida de oración se ve atacada en este tiempo también. Atacada de diversas formas. Yo me he fijado en algo, y lo voy a decir porque por experiencia me ha pasado a mí. Cuando he sido atacado por Satanás, yo puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo predicar, puedo adorar. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo.
Pero donde he tenido problemas es para orar a Dios. Hoy ya vemos mucha gente en este lugar que están acá por la misericordia de Dios, pero que están débiles en el área de su oración. Y le voy a decir algo: si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo. Si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo. Pero si somos fuertes en la oración, tendremos la fortaleza en todo lo que usted y yo podamos atravesar. Mi deseo y mi anhelo es, hermanos, que no solamente nosotros nos entreguemos en oración este mes de octubre, sino que a raíz de que se ha iniciado este clamor, esta oración, le pido a Dios que nos puedan permitir que las puertas de este templo se abran más días entre semana, donde el que pueda venir el lunes venga a orar, el que pueda venir el martes venga a orar, el que pueda venir el miércoles venga a clamar, el que pueda venir el jueves venga a orar al Dios de los cielos. Porque solamente la oración nos va a hacer a nosotros, hermanos, vencer los ataques del enemigo. Pidamos a Dios que, al igual que Daniel, usted y yo podamos tener una vida de oración. Hay más sucesos en la vida de Daniel que me impactan de él sobre la oración. Pero vamos a llegar hasta acá. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar a Dios, hermanos, por toda la iglesia, por todas las familias. Solamente Dios puede ayudarnos. Sí, Señor Jesús. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Vamos todos juntos. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Vamos
Vamos a orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.